Hola, el artículo 12 del Código Penal peruano establece sobre el delito doloso y culposo. Ahí claramente preceptúa que las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción doloso y al agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos en la ley. Y si ustedes se han dado cuenta, ahí en este cuerpo legal claramente hace una diferencia sobre los delitos dolosos y culposos. ¿De qué se tratan cada uno de ellos? De eso precisamente vamos a conversar el día de hoy. El delito doloso es aquel en el cual la persona conoce, sabe que está transgrediendo una norma y que ésta va a producir un resultado. Para hablar de delito doloso es muy importante reconocer que deben coexistir dos elementos fundamentales. El primero es el elemento cognitivo o cognoscitivo, en el cual el autor sabe, conoce que su conducta está transgrediendo una ley. Y el segundo elemento es el elemento volitivo o de la voluntad. En este elemento, el autor desea, quiere, tiene la voluntad de producir un resultado dañoso. Entonces, para que exista dolo, deben coexistir estos elementos, el cognoscitivo y el volitivo, el de la voluntad. Ahora, ¿qué clases de dolo conocemos? ¿Qué clases de delitos dolosos? De eso precisamente lo vamos a desarrollar a tres clases que conocemos. El primero es el delito doloso de primer grado, o dolo de primer grado, o dolo directo. Es en el cual, o es el tipo de dolo en el cual el agente sabe que su conducta es ilícita y además quiere producir un resultado. En este tipo de dolo, la persona conoce lo que está haciendo y desea producir ese resultado. Un ejemplo de ellos es cuando una persona coge un arma, se dispone a eliminar, exterminar, acabar con la vida de otra persona. ¿Estoy cometiendo qué tipo de dolo? Directo, dolo de primer grado. Yo conozco, yo sé lo que estoy haciendo y también deseo ese resultado. Por ejemplo, acabar con la vida de la otra persona. Otro tipo de dolo es el dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias. En este tipo de dolo, el autor conoce que su conducta es ilícita, que es prohibida. Sin embargo, que para que pueda concretizar ese primer resultado, es muy necesario, es muy importante para él ejecutar o producir un segundo resultado, porque sin este segundo resultado no podría lograr el primero. Un caso, un ejemplo, es que cuando un delincuente quiere acabar con la vida de un alcalde, este alcalde sale a la 1 de la tarde, va en la parte trasera del carro, en los asientos de la parte posterior, y obviamente va acompañado de su chofer. Ese es un caso, es un ejemplo. Entonces, el objetivo del delincuente es acabar con el alcalde. Para eso, pone una bomba, ¿no? Instala una bomba en el carro para que en el tiempo prudente que él lo considere, lo haga explotar al coche, lo haga explotar al vehículo. ¿Cuál es su objetivo de él? Acabar con el alcalde. Para efectos de la muerte de este alcalde, este delincuente ha cometido dolo de primer grado, dolo directo. Pero con respecto a la explosión y que ha muerto el chofer también, que en realidad él no necesitaba, no estaba dentro de sus blancos matarlo a él. Sin embargo, era muy necesario porque explotó la bomba, no importa quiénes más estén ahí, el objetivo era el alcalde. Entonces, ahí tengo que diferenciar. El delincuente ha cometido dolo de primer grado, ¿no? Dolo directo respecto del alcalde, y respecto del chofer u otros que vayan ahí, se ha cometido dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias. En este tipo de dolo, como lo repito, el autor conoce lo que está haciendo, conoce que su conducta es ilícita, sin embargo lo considera el segundo resultado como necesario para lograr su primer cometido. Un tercer dolo es el dolo eventual. ¿De qué se trata? Aquí el autor se representa dentro de sus estructuras mentales, tiene esa idea
de que su conducta va a concretizar un resultado negativo. Acá la conducta del autor es temeraria. ¿Por qué? Porque él se representa una probabilidad de que lo que él ha hecho puede traer un resultado lesivo o no, pero sin embargo a él no le importa, continúa en su accionar. A ver, un caso, un ejemplo. Una persona que se dispone, ¿no?, a ejecutar un lanzamiento de flecha o a disparar una flecha a una manzana que está sobre la cabeza de un ser humano que está a unos 5 o 7 metros. Él sabe que si ejecuta ese acto, hay una alta probabilidad que le dé a la manzana o que tal vez no le dé, pero sin embargo a él no le importa, a la gente no le importa, simplemente lo ejecuta. Otro ejemplo, un delincuente ingresa a un banco, ¿no? Su objetivo es obviamente enajenar, hacerse del botín, ¿no?, de mucho dinero. Ingresa disparando hacia el aire, sabiendo, él se representa que al hacer este movimiento, disparar hacia arriba, puede haber empleados en el segundo piso, puede haber personas que se están desplazando, pero a él no le importa, él quiere amedrentar disparando hacia arriba, ¿no?, para que todos vayan al piso, sin importarle que este puede dispararle a cualquier persona inocente que está por ahí. Sin embargo, él actúa, desarrolla su conducta. Este tipo de dolo se conoce como el dolo eventual. Entonces, ya conocimos los dos elementos fundamentales para que exista un delito doloso: el conocimiento y la voluntad. También conocimos las tres clases de dolo: dolo de primer grado, conoce y quiere; dolo de segundo grado, conoce que la conducta es ilícita, sin embargo lo considera necesario el resultado; y el dolo eventual, conoce que su conducta puede causar un resultado dañoso, sin embargo lo considera para él como posible, ¿no?, y actúa simplemente a dañar. Por otro lado, tenemos los tipos de delitos culposos. Cuando se habla de delito culposo es cuando no existe conciencia y voluntad. Ejemplo de ello: hay tres modalidades en las cuales se manifiesta la culpa o el delito culposo. Tenemos a la negligencia, a la impericia, a la imprudencia. Pero hay otros autores que consideran también a la inobservancia de reglamentos como una cuarta modalidad de los delitos culposos. Veamos un ejemplo de la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Vamos a entenderlo como aquel desconocimiento de los principios fundamentales inherentes a un arte o a una profesión. Para que exista negligencia es muy importante determinar que la persona no hace lo que está obligado o debe de hacer, o aquella persona que hace lo que no debe de hacer, o aquella persona que hace menos de lo que debe de hacer, o que tal vez posterga lo que debe de hacer. Cuando suceden estos mini presupuestos, estamos hablando de negligencia. Tomemos como ejemplo lo que se hace en la medicina. Tenemos cuando un médico, por ejemplo, no solicita los exámenes pertinentes, o cuando no lo interna a una persona cuando está en riesgo de perder su vida o está desangrado, etc., y no lo interna. O también cuando no hace una medicación como corresponde, una medicación debida. Cuando suceden estos tres aspectos, estamos hablando de una negligencia, para tomarlo como ejemplo dentro del campo de la medicina. Ahora hablemos sobre la impericia. ¿Qué es la impericia? La impericia es el desconocimiento total o parcial de un conocimiento técnico. También podríamos decir que es la falta de experiencia, la falta de preparación de una área respecto o de un trabajo o de una especialidad. Eso es la impericia. Y también hay unos mini presupuestos que hacen referencia a la impericia. Tenemos a la impericia de origen, cuando una persona nunca conoció, nunca aprendió algo, sin embargo él se desempeña como si lo conociera. Tenemos la impericia de olvido,
es cuando esta persona conoció, aprendió una ciencia, luego lo aplicó y posteriormente lo olvidó. ¿Por qué lo olvida? Porque esta persona estuvo obligada a capacitarse, a especializarse, a actualizarse y no lo ha hecho. Sin embargo, esto ha ocasionado problemas dentro de su desempeño y por lo tanto actuó con impericia. Y el tercer mini presupuesto de la impericia es la impericia de práctica. Es aquella en la cual la persona es un experto que conoce mucho de teoría, pero en la práctica no lo desarrolla. Por lo tanto, también comete este tipo de modalidad culposa de impericia. Ejemplo de ellos son las contraindicaciones en el campo de la medicina, los errores de diagnóstico, las interacciones farmacológicas, etc. Otra modalidad culposa es la imprudencia. ¿Qué es la imprudencia? Es cuando una persona realiza de forma ligera, de forma imprudente, sin tomar las precauciones debidas, que va a traer, su conducta va a traer un resultado negativo. En el campo de la medicina también pongamos el ejemplo. A ver, tenemos aquellas sobredosis, aquellas sobremedicaciones. Ahí se estaría hablando de una imprudencia. Entonces tenemos, por un lado, a la negligencia, a la impericia, a la imprudencia. Sin embargo, también les hablé de una cuarta modalidad culposa, es la inobservancia de algunos reglamentos, de algunas normas establecidas en la ley. Ejemplo, a ver, dentro del campo de la medicina, hablemos aquellos médicos que dentro del ejercicio de su función, cuando están tomando un caso, no denuncian ante el Ministerio Público que lo que acaban de observar, que lo que acaban de desarrollar, ejecutar o medicar, etc. Ese acto, o dentro de ese acto, se presume que lo que ha sucedido es producto de un hecho delictuoso y él no da informe a las autoridades, está inobservando las reglas. O cuando dentro de su actuar, el ejercicio de sus funciones, encuentra o determina algunas enfermedades transmisibles que va a hacer daño a muchas personas y él no informa de acuerdo a la legislación sanitaria. O también cuando esta persona no elabora el expediente clínico como corresponde de acuerdo a los reglamentos, o tal vez no recaba aquella carta, ¿no? Carta de consentimiento del informado. Cuando él inobserva, cuando él no toma en cuenta este tipo, ¿no?, de requisitos, de criterios que manda la legislación, está inobservando algunas reglas, algunos reglamentos. Por lo tanto, también está actuando de forma culposa. Entonces, por un lado tenemos los delitos dolosos, por el otro los delitos culposos. Las cuatro modalidades que les acabo de mencionar forman parte de la culpa inconsciente, de esa culpa en la cual la persona no tiene responsabilidad a título de dolo, sino a título de culpa. Sin embargo, también existe una forma de delito culposo. Por ejemplo, cuando hay una culpa consciente. ¿Cuándo hay? Se parece mucho al dolo eventual, pero una culpa consciente es cuando se prevé un mínimo de riesgo. Cuando esta persona actúa confiando en sus destrezas, confiando de que todos los actos, ¿no?, concomitantes, colaterales a lo que él está observando, no va a producir un resultado. Un ejemplo, pongamos, una persona que es experta en pilotaje, es un piloto profesional, y él considera que pasando por una vía que está por uso obligatorio, bajar la velocidad, porque por ahí pasan estudiantes al mediodía exactamente, y él considera que tiene muchas destrezas para poder esquivar y no dañar a nadie, simplemente ejecuta su auto. Va confiando de que no va a suceder nada. Y en el interín, mientras está desarrollando su manejo, atropella a una persona. En realidad, él no deseó el resultado, no se concibió un resultado, tampoco quiso el resultado. ¿Por qué? Porque él confió en sus habilidades. Ahí estamos hablando de una culpa consciente. Entonces, señores, así como hemos hablado de los delitos, sus elementos, sus clases,
también hemos desarrollado las modalidades en que se manifiesta la culpa. Sin embargo, estos dos aspectos están bien presentes dentro del artículo 12 del Código Penal, cuando habla de que las penas establecidas en la ley se aplican al agente de infracción dolosa. Ahí claramente está establecido en la norma sustantiva penal. Sin embargo, también establece de que aquel agente de infracción culposa es punible cuando está expresamente establecido en la ley. Y tiene que decir la norma claramente, en cualquiera de los artículos de la parte especial, que ahí indica que ese delito también se puede dar a modo de culpa. Caso contrario, todos los delitos se juzgarán a modo de dolo. De eso precisamente he querido conversar el día de hoy, sobre el desarrollo de este artículo tan importante que hace referencia a los delitos dolosos y culposos. Hasta otra oportunidad.